Es que por eso, es que yo Mi opinión personal, yo daría lo que hemos dicho antes, hemos mencionado cómo se llama. No lo hemos dicho. ¿Lo hemos dicho? Al final, pero no hemos dicho al principio. No lo hemos dicho. No hemos dicho al principio que se llama Yo cine te he con café. preguntado, bueno, ¿qué es esto, Víctor? ¿Tú no Te he has dicho una cápsula o algo así, pero no te he dicho Hostia. cine con café. Por eso estaba diciendo que hiciéramos algo. ¿Sabes qué es lo peor? Que esto podría ser muy meta y esto podría ser directamente la Es que intro. mi intención... No, tú deja ahí que grabe. Mi intención Ajá, era que cuando yo te pregunté antes, ajá. ahí dijéramos el nombre. ¿Qué cuál es el nombre? Cine con café. Pues ya está. Ya. Claro, esto, ¿sabes por qué pasa? Por no prepararnos nada. Claro, Claro. pero da igual. No, o sea, sí, no, es sí, así. estoy contento. Es la gracia. Mira, cine, normal people, que es cine, que está ahí detrás, y café, Con café. y ya está. ¿Ya tenemos intro? Sí, sí. Es café, ¿vale? Es café, americano. ¿Ya está? No, es que lo peor es que esto va a ser la mejor intro que podamos hacer. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué es esto, Víctor? Sentarnos un rato a hablar de cine y ya. Es que, o sea, somos muy conscientes de la saturación brutal que estamos viviendo ahora mismo en las redes y en el mundo en general. Entonces queríamos como crear este pequeño espacio en el que podáis... ¿cuál es la palabra que habías dicho antes? Una cápsula. Cápsula. No es un podcast, no queremos que os quedéis para siempre. No es un podcast, Claro. es una cápsula donde podéis estar 30, 45 minutos, más o menos, Y lo más importante de todo, que se acaba. que se acaba y que también lo más importante, no os vamos a regañar por no haber visto El Padrino o cosas de ese Correcto. estilo, ¿vale? Entonces, así un poco para empezar, una de las cosas por las que queríamos hacer este podcast también es porque compartimos pasión, Ujú. ¿no? Pero también al mismo tiempo nuestros gustos son muy diferentes. Correcto. Entonces, Diría que sí. sí, a ver, Víctor es el típico que... A ver, Es el típico que se ve una película eslovaca a las 3 de la mañana. sí. Ese podría ser tú. Sí, sí. No vamos a negarlo. No me importaría. ¿Vale? Yo, a mí me cuesta más, pero bueno, estamos intentándolo. Entonces, para empezar un poco y que más o menos ubiquéis a cada uno, aquí seguramente la mayoría de los que está viendo esto a Víctor lo conocéis. Pero bueno, a mí me gustaría empezar... si a ti te parece. Ujú. Yo adelante. ¿Qué significa el cine para cada uno? Porque aunque compartamos pasión, Sí, venga, vamos a empezar ligerito. ¿Qué es el aunque cine para ti? compartamos pasión, yo Ujú. creo que al final para cada uno es una cosa diferente, o para cada uno significa una cosa diferente. Sí. Entonces, empieza tú. Pues también siento que esto como que lo he contado muchas veces, ¿no? También es verdad que es como una cosa bastante típica de contar. De hecho, en mi libro, Mi libro. en la intro a mi libro, en el Cine Reparador, lo comento que para mí el cine tiene un significado especial porque no lo encuentro de pequeño. No, es muy típico, ¿no? Ver los discursos de los Oscars y de los Goya, de los premios en general, y ver a los directores y a las directoras diciendo, no, porque yo desde pequeñito el cine me lo inculcaron mis padres y entonces yo ya desde pequeño que sabía lo que quería. A los 18 yo estaba más perdido que nada, no tenía ni idea de lo que iba a hacer, estaba estudiando una ingeniería, se me estaba escapando la vida, o sea, lo pasé fatal y de repente en ese momento es como que conforme más descontento estaba con mi propia vida, más contento, o sea, más cómodo me encontraba con el cine. Entonces, de alguna forma para mí es como una especie de salvación, porque ya han pasado 10 años, ¿no? Desde 10 años desde que me lo tomo como muy en serio, como que es mi pasión y es a lo que le dedico la mayor parte de mi tiempo. Entonces yo para mí el cine es más refugio, más que una cosa que es una extensión de mí.
No lo considero como algo con lo que he crecido siempre, ¿sabes? Sí, fíjate que hasta ahora, más o menos hasta este momento de mi vida, no había interpretado el cine de esa manera. O sea, a mí me Ujú. costaba como entender Porque te gustaba. el cine como refugio. Yo siempre supe que tenía esa cosa ahí, porque es verdad que yo tampoco lo tuve de No, pequeño. desde pequeño, ¿no? No. Ujú. Siempre me ha gustado ver Es pelis. lo típico, o sea, desde pequeño sí ves películas, hay películas que te marcan, Claro. pero no con esta cuestión de tomártelo como si fuera lo único que te importa en la vida, Claro. ¿sabes? Claro, esa es la cosa. Entonces yo entré como... Sí que es verdad que de pequeño yo entré a las pelis por curiosidad. Ujú. Porque a mí me daba mucha curiosidad el saber cómo se hace Ujú. esto, ¿sabes? Entonces entré un poco a poco así y yo ya recuerdo que ya fue con 14, 15 años cuando yo empecé a ver ahí como algo a lo que me quería dedicar. Ujú. Entonces, no, o sea, fue algo progresivo, pero realmente no, porque fue por pura curiosidad y a mí sobre todo también lo que me llamaba la atención cuando era pequeño era la música Ajá. en las películas, Ujú. lo que era la banda sonora y muchas bandas sonoras las tengo Te han acompañado desde... grabadas en la cabeza desde que era pequeño. Ujú. Entonces, no ha sido hasta este momento de mi vida, que probablemente es el momento de vida eso, en el que más perdido me he Ajá. podido O sea, encontrar. cuanto más perdido nos encontramos, más cercanos al cine Es eso, pensamos que estamos, ¿no? Algo es así. eso. Es la realidad y es curioso porque es justo en este momento en el que, o sea, menos tiempo he tenido, Ujú. pero es cuando más películas he visto, porque he necesitado ese Ese momento, momento de desconexión, ¿no? claro, Ajá. de desconexión. Mucha gente dice, el deporte, ¿no? Ya. Me voy al gimnasio, me voy a hacer deporte, lo que sea. Por suerte, por desgracia, no, Es el cine. no es el caso. Ha Ajá. sido el cine. Pero también me parece de alguna forma un poco refrescante o algo innovador también pensar en el cine de esa forma, porque yo creo que la mayoría de veces se nos inculca desde la otra parte que yo digo, desde la parte de el cine tiene que ser tu pasión, tu sueño de pequeño. Tiene que ser algo a lo que llegas porque lo has soñado desde que eres pequeño, ¿no? Como que esta es una cosa también muy de Hollywood, muy americanizada, Sí. ¿no? De cumplir el sueño. Este tipo de glamour de los Oscars, de llegar a conseguir por lo que siempre luchaste. Y me gusta más pensar en el cine como algo recibido en un momento más crítico de mi vida. No que siempre me haya acompañado, ¿sabes? Como que prefiero que tenga ese significado extra Yo creo para que mí. también Le aporta otro le das valor. un valor diferente. Ajá, sí, sí, Le das un totalmente. valor diferente. Entonces, eso a mí me ha costado entenderlo hasta este momento como refugio. Yo recuerdo, para mí, la película por definición y que está claro que ha marcado a una generación. Lo que es curioso, porque, bueno, voy a hablar del viaje de Chihiro, ¿vale? Nosotros ya hemos hablado en varias ocasiones de ella. Sí, pero bueno, esa más que marcar a nivel de cine, a mí lo que me fue es un trauma de infancia bastante severo. Bueno, pero te marcó. Sí, pero no de, Te la forma, marcó. no de la forma que yo Te querría. marcó. Sí, sí. Para mí, lo he pensado en varias ocasiones porque es una película que compartimos muchas personas de Sí, bueno, la es muy generación, generacional. Sí. pero no es la típica película que una generación... ¿Sabes? O sea, al final, El viaje de Chihiro es una película que un niño pequeño cuando la ve o sea, no entiende nada. Pero no entiendes nada, pero creo que también tiene esta magia de Miyazaki de Eso es. sin entender algo, sin entenderla por completo, creo que hay algo hipnótico a lo que quieres volver Eso es. todo el rato. Eso es. Entonces es una película que da igual realmente la edad que tengas, si la has visto desde pequeño, siempre vas a querer volver a ella. Yo, para mí, es como El viaje de Chihiro es Sí. mi comfort movie. Yo siempre quiero volver a ella y siempre que la veo, Ajá. ves
algo nuevo que no habías visto la vez anterior. Entonces, para mí, el viaje de Chihiro podría ser una de ellas. Pero más como empezando un poco desde la infancia, quiero decir, te la Sí. viste desde pequeño, ¿no? Sí, no, es que el viaje de Chihiro, ¿de Sí, qué sí, año sí, es? es del 2001. 2001. 2001. Yo acababa de nacer, tenía un año, tío. Vale, vale. No, y es que claro, yo soy del 96. Yo cuando salió en cines mis padres, que todavía se lo recuerdo a veces, me llevaron a verla. Entonces, claro, yo sí que la experimenté en cines cuando estaba y yo recuerdo aquello como una pesadilla. O sea, para mí fue un trauma al que no regresé hasta muchos años después. Ahora me encanta, es de mis películas favoritas, ¿no? Pero, no sé, yo de pequeño, yo de pequeño quizás me quedo mucho con... Yo viví como la transición del VHS al DVD cuando era pequeño y me acuerdo mucho de los VHS, que todavía los tengo por casa, había bastantes de Disney, pero me acuerdo en particular que tenía como solo el de Harry Potter y la Cámara Secreta, tenía uno del Señor de los Anillos, una de ellas no me acuerdo. A mí es que el Harry Potter, o sea, es verdad que Ajá. o sea, me pilló la época, pero yo Es no difícil. entré hasta muchísimo más mayor a Harry Ya, Potter. pero esta es otra cosa también, que por la época en la que yo me empiezo a interesar en películas, lo más típico era caer en esto. O sea, era casi inevitable no ser fan de Harry Potter o de El Señor de los Anillos. Si te ponías a ver películas, muchas probabilidades había de que cayeras en una de ellas. Todos tienen en común que son mundos, Ujú. o sea, al final son mundos Ya. ficticios que tienen sus similitudes y que con la realidad, Ajá. pero son como mundos muy, muy concretos, mundos muy, muy mágicos, porque yo te lo he dicho un montón de veces, tío, yo veo el viaje de Chihiro y es que me gustaría vivir Ujú, esa realidad. ahí. Bueno, ¿sabes? pero ahí volvemos al tema del cine como refugio. De cuanto peor estoy aquí, prefiero estar un ratito más largo en otro lugar. Sí, sí, sí. Y luego hablando de esto del Señor de los Anillos y este tipo de películas que, claro, salen cuando yo tengo 6 o 7 años, también tenían un punto que para mí era como muy... algo que me excitaba mucho a la hora de intentar verlas, porque, claro, todas estas eran películas más 13. Y mi madre era muy pesada con el tema de las edades. Entonces yo recuerdo perfectamente ir al videoclub, comprar los DVDs, recortarles el trocito del más 13 y pegarles uno de un videojuego que pusiera más 7. Plan. Como que yo intentaba hacer todo lo posible para poder verlas, pero como que también esta cosa que te llama la atención porque parece algo que es más prohibido, que no es para niños y tal. Entonces también me sentía muy adulto viendo El Señor de los Anillos, porque al final aunque son temas muy fáciles de luz contra oscuridad, sí que es verdad que son temas muy amplios y los tratan como la humanidad entera, ¿no? Es como que todo está ahí. Entonces, sí, yo creo que quizás eso fueron como las primeras semillas, ¿vale? Pero si tuviera que elegir un momento donde dije, vale, esto es algo que realmente me interesa a un nivel mucho más profundo, personal, incluso profesional, fue 2014. En concreto podría decirte ver Interstellar con mi padre en el cine, que sé que es muy típico ya hoy en día, me da igual, pero yo en ese momento lo sentía así, tampoco tenía ningún tipo de background en el cine, no había visto muchas películas y de repente aquello me impresionó bastante. Pero en general 2014, porque 2014 me parece que fue un año súper rico en cuanto a cine, también estaba Wes Anderson al tope de sus poderes en el Gran Hotel Budapest, y entonces ahí es donde dije, está empezando a interesar, pero recuerdo además en concreto en Interstellar estar viendo la escena de las olas en el planeta. Buah. Con la música de Hans Buah. Zimmer, y ahí sentí cosas, o me hizo sentir en ese momento del cine cosas. Hans Zimmer te hizo sentir Claro, cosas. me hizo sentir cosas, pero esta sensación de que era algo más grande que yo mismo. Y esa sensación de sentirme tan pequeño ante la pantalla, en un momento tan espectacular, ese bombeo del corazón fue lo que... Fue abrumador. Sí, fue abrumador. Entonces, a ver, sí que es verdad que relativamente esto hace solo 11 años, desde entonces he tenido mucho recorrido en el cine y para 2014 ya había visto algunas películas, pero como un momento definitorio de decir esto marca un antes y un después sería ahí. Sí, no, pero es verdad. Yo también tengo mi película de antes y después. Uh-huh. Creo que ya sabes cuál es. Pero... porque es eso, obviamente antes... ¿Sé cuál es? Ah, sí, Sí. pero ¿y por qué no la dices? No, La voy a decir. Vale. La voy a decir. Eso, o sea, obviamente ya has visto películas antes, pero siempre hay un momento que marca un antes y un después. Diría que esa fue como un momento de cine de forma general.
¿no? De interesarme en el cine como concepto. Sí que es verdad que luego cuando he ido ampliando pues la paleta de gustos, pues sí que hay otras películas que a nivel de introducirme a un tipo de cine distinto también me han marcado. Pues a lo mejor puedo pensar en las primeras películas de Áñez Barda, cuando, a la hora de interesarme por un cine un poco más de autoral o... Sí, o sea que hay otros momentos más, como más concretos, ¿no? De empezar a interesarme por cierto tipo de cine. Pero de cine de forma genérica, ese fue el momento para mí. Yo, bueno, en el caso de Interestelar, al final es como un acercamiento al cine Sí, bueno, de blockbuster. Christopher Nolan tiene muchos problemas. Pero sí que es verdad que a la No lo hora vamos de... a mencionar hoy. No, es que ya no sé por qué lo he mencionado, no lo tendría que haber mencionado. Es que debería estar prohibido Christopher Nolan un rato. No, Debería pero estar digo que prohibido el fandom loco. como punto de inicio para empezar el cine está muy bien porque es la forma más general de hacer cine, es intentando apelar a literalmente toda la audiencia que existe en el mundo. Entonces está muy bien como inicio y de hecho me parece lógico que la primera persona que te impresione haciendo una película sea Christopher Nolan. Luego a partir de ahí ya vas buscando otras Pues cosas. yo iba a pero- mencionar, iba a tirar ya por cuando era mucho más mayor, pero voy a volver atrás, que esto también era quizás para abordarlo en otro capítulo, pero lo voy a hacer como de pasada, Ajá. porque ya que hemos mencionado como el acercamiento al cine a través de un blockbuster, yo sí que recuerdo ir al cine con mi padre a Ujú. ver, no sé cuál fue antes, creo que antes fue King Kong, a ver, 2005. 2009 o 2005. 2005. Ah, Tío, no, brutal. no juegues con la Wikipedia de las pelis, lo siento. 2005, tío, yo tenía 5 años. No, si yo, O sea, tú imagínate lo que es yo le tengo un- plantado un 10 en Letterboxd. un niño de 5 años viendo la King Kong de 2005 de James Cameron. James Cameron es, ¿no? Peter Jackson. Peter Jackson. Es verdad. Madre mía, me voy a quedar fatal. Es verdad. Me voy a quedar No, no, la capu- gente ya sabe lo que hay. O sea, ya sabe Es lo que, que hay. espera, como un breve inciso, es que yo creo que mi mayor hobby hoy en día es meterme a Letterboxd y ver quién ha hecho qué película, en qué año, quién la produce, quién la... Es que me he confundido porque iba a mencionar las dos. Iba a mencionar que mi experiencia, pero porque es eso, haber ido con mi padre. Y fue él quien me llevó al cine Ujú. a ver King Kong y a ver Avatar. Ajá, Entonces, sí, o sea, es lo más cliché del mundo, pero Avatar, ¿de qué año es? 2009. ¿Ves? Entonces, lo he confundido todo, el director y el año. Entonces, el acercamiento fue ese, tío, para mí. O sea, imagínate un niño de 5 años, tío, Ujú. Sí, sí, sí. viendo... y además, yo me vi hace poco de nuevo la King Kong de Peter Jackson y derrocha, o sea, esa película, obviamente todo a nivel Ujú. de escenografía y de todo está hecho así a propósito, ¿no? Pero te derrocha como ese aire de película clásica, que es lo que intenta esta Ujú. cosa de los teatros de Nueva York, con Naomi Watts súper caracterizada de Ujú. los años, creo que son 60 aproximadamente, ¿no? Es lo Sí. que está... Y la vi hace poco y eso me encantó de la película, eso, lo que derrocha. Y claro, yo estaba también en el cine de pequeño viendo esos efectos especiales, esas cosas, yo estaba flipando. Y ya luego, pues, Avatar, tío, también con 9 añitos ahí flipando. Ujú. Entonces, claro, eso, pues, tú has visto películas, no has visto películas, se te han ido quedando ahí en tu retina, en tus cosas. Pero mi punto ya del antes y el después fue madre, ¿vale? De Aronofsky. Sé que realmente es muy reciente, Bueno, pero Bueno. 2017. 8 años. Esa no se me olvida. Ya, pero 8 años. O sea, que parece reciente, pero... Pero bueno, relativamente, Sí, sí, han pasado ya 8 años. Pero es que vuelvo a lo del principio, es que también es legítimo. Es que no nos tiene por qué, no tenemos por qué ser el mayor cinéfilo de la historia desde que tengo 2 años. No, y yo no me lo No estaba, considero. yo lo siento mucho, no estaba viendo a Tarkovsky con 3 años. Yo no me lo considero. Entonces, claro, para mí fue un choque, porque sí, es lo que te he comentado, había visto películas, pero no había visto así como algo tan transgresor. Ujú. Y sobre todo que también influyó mucho que la última vez que yo había visto a Jennifer Lawrence había sido en los Juegos del Hambre. Esa fue como... Y Madre fue la película ¿Sabes? Entonces donde... Madre fue como, Ujú. ostras, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y además esa película, no vamos a entrar en movidas que ocurren en los rodajes y cosas y relaciones turbias que haya por ahí de por medio. Pero para mí era
O sea, Madre tenía todo lo que a mí me gustaba ver de una película. Te quiero decir, pues bueno, tenía unas interpretaciones que es como que están como sobre... En esa película cuando se un descontrola poco todo es sobreactuado. sobre. Ajá. O sea, al extremo, llevadas al extremo. Claro, Ajá. a mí un poco las películas que están un poco así llevadas al extremo, a mí me gusta. Otra cosa ya es la pobre Jennifer, todo lo que sufrió en el rodaje y que dijo que no volvería a hacer una película así. Bueno, pero que esto también está interesante hablarlo y lo trataremos seguramente en otro episodio, pero bueno, que ahí también se ve un poco a la hora de dirigir, como Jennifer Lawrence ha dicho que sí hacer una película similar ahora con Die My Love, pero Eso es. cuando la dirige una mujer y la dirige Lina Ramsey, mujer, claro. que es también una directora súper extrema en lo que cuenta y cómo lo cuenta, pero sí que es verdad que... Pero el trato y el ambiente pues será una cosa distinto. totalmente diferente. Eso es. Pues sí, para mí esa fue... Madre fue la primera película así transgresora que yo vi en el cine y dije, ostras, pues vamos a seguir viendo. Sí, como tirar un otras poco cosas. del hilo. Sí, Claro. sí. Es que eso es o sea, a mí lo que más me interesa de recordar como... Es muy típico decir la película que me cambió la vida, pero no es por esa película en concreto, sino porque fue la que me abre la puerta. Claro. Obviamente Interstellar ya la he superado, o sea, me gusta, es una película que está bien, pero yo no tengo esa conexión con esa película como puedo tener ahora con otras, ¿no? Pero sí que es verdad que le tengo que agradecer el haberme abierto la puerta a que yo activamente intentase explorar otro tipo de cine. Pues me acuerdo perfectamente que a raíz de Nolan llegó Kubrick. A raíz de Kubrick, de repente empecé a descubrir como un poco más cine de autor de forma general americana. Luego de repente pasé también al cine europeo, pero al final la primera puerta me la abrió Nolan. Ya Nolan que se quede por ahí. Le damos las gracias. Sí. Le doy las gracias y ya que se quede por ahí. Pero ya... Sí, pero bueno, la recuerdo con mucho cariño y eso no se va a ir nunca, yo creo. Más allá de que ahora me guste más o menos la película. Porque ya luego vinieron muchas pelis. Lo que pasa es que esto es una cosa que a mí me gustaría tratar en otro momento, Ajá. en otro episodio, el tema de experiencias vividas en el cine. Ah, en el propio cine, sí. Porque bueno, ya luego... Tengo algunas. Cuenta algunas. Tengo algunas, no, sobre todo porque este año, pues, habiendo tenido la suerte de haber podido ir a festivales, las tengo muy recientes. Y por ejemplo, recuerdo este año el pase de La voz de Jim Rajab en San Sebastián, la película de Palestina, que fue un pase, fue precioso. O sea, nunca había sentido como una sala tan conectada y tan presente en el momento con la película. Pero luego, por ejemplo, también en Cannes, el pase... Me acuerdo perfectamente de dos, que fue el de Eddington, porque estaba como bastante cerca del cast y fue como muy impactante, pero luego, por ejemplo, también me resultó muy bonito de History of Sound, que con el director y con Paul Mescal, que estaban allí, y fue también precioso. No es una película que adoré, pero sí que es verdad que me emocionó bastante poder estar allí, no sé, también la experiencia. Pues muchas veces... Sí. No, la experiencia va de la mano, sí. Eso no tiene por qué ser la mejor película del mundo, pero... Recuerdo también con mucho cariño en el cine de mi ciudad ver Whiplash, porque fue como la primera película que vi donde cuando da el último toque de batería la gente empezó a aplaudir. Como, yo, tío, me arrepiento tanto porque, tío, pues hay películas como Interstellar, como Whiplash, como La La Land, que no sé por qué en su momento yo no las vi en el cine. Ahora hay Interstellar, pues con reestrenos y tal, pues sí he podido hacerlo. Pero no sé por qué en su momento no lo hice, porque teniendo pues ahora, habiendo visto muchas más películas y tal, ahora sé que si sale una película de ese estilo, sería el primero en estar ahí. Entonces me arrepiento bastante de no haber podido vivir esa experiencia. Pero es lo que hemos dicho, al final el cine te encuentra cuando te encuentra y te tienes que agradecerlo y ya está. Tampoco no pasa hay otras nada. experiencias, como Babylon. Y que han venido después y ya está. Y bueno, a ver, pues por ejemplo también no es una experiencia solo, pero la suma de experiencias de cuando salió After Sun, que la fui a ver una semana como 3 veces al cine, era un martirio. Yo pasaba por delante de la cartelera y decía, ¿y si me meto otra vez? O sea, yo voy a contar ahora una pequeña anécdota. O sea, ¿cuánto hace que nos conocemos? 3 años o así, sí. ¿no? Sí. A Nick también, que está ahí detrás, pero no lo veis.
o sea, quien esté viendo esto porque conozca a Víctor ya sabe cuáles son los vistos de... O sea, los Víctor, ¿sabes? Los gustos de Víctor perfectamente. Entonces, o sea, yo recuerdo que sería... Es que no llevábamos tanto tiempo conociéndonos, pero cuando Víctor ya cogió así como un poco de más confianza y hicimos como un poco de piña, lo primero que hizo fue traernos a su casa a ver los 3 últimos capítulos de After Sun. O sea, No, de Normal People. De Normal People. Yo ya había visto Normal People, tengo que decirlo. Ajá. Yo también un par de veces. Y entonces ese fue el primer plan que nos propuso Víctor. Sí. Y yo sé que a muchos de vosotros os hubiese gustado también vivir la experiencia de ver After Sun con Víctor en el cine. Oye, Yo fui uno de los afortunados y Nick también. pero luego mucha gente vino cuando presenté el libro. Eso es verdad. Eso, o sea, una de Eso las es cosas verdad. que más me han gustado, por ejemplo, de hacer lo que hago, de dedicarme a hablar de cine en redes, es, por ejemplo, que un día diga, oye, ¿y si pongo After Sun en un cine y obligo a 200 personas a verla conmigo? Eso es verdad. Maravilloso. Eso es Y esto, verdad. ahora que hablamos de After Sun, te juro que no está preparado esto, ¿vale? Pero esta chaqueta fue la que me llevé el primer día que vi After Sun y desde entonces, Lo que yo decía. en mi chaqueta, No jodas. en mi entrada, está mi entrada del 24 de enero de 2023. ¿Esta fue la primera vez que After fuimos a Sun. verla? No, yo ya la había visto en casa, pero esta fue la primera vez que la vi en el cine. Porque me pasaron un enlace para verla, movie, pero esta es la primera vez que la vi en cines. Muy fuerte. Y desde entonces lo llevo aquí. Muy fuerte. Lavo la chaqueta, lo saco y luego lo vuelvo a meter. Y muy fuerte la conexión que has tenido con Paul. Ujú. Eso es Ujú. brutal. O sea, Lo- vosotros no lo entendéis, pero es que nosotros que lo Podemos hacer- vivimos más de cerca tampoco lo entendemos, ¿sabes? Podemos hacer un episodio solo de chismorreo, ¿no? De Total. chisme. Total. Un episodio de chisme y lo contamos. Total. Ujú. Sí, entonces sí, hay experiencias que en un cine que, pues es que literalmente la llevo en el corazón, ¿no? Estas cosas que se me han quedado conmigo. Y muy importante, experiencias en un cine. En el cine. Bueno, eso da para un capítulo. Da para un capítulo entero, pero de verdad, las mejores experiencias que he tenido viendo una película. Y he visto películas en el ordenador y en la tele que me han encantado, que me han maravillado y que estoy enamorado de ellas. Pero nunca, nunca, nunca a nivel de emoción y de recuerdo van a llegar a lo que yo he vivido en un cine. Es que es un tema delicado Es un tema delicado. ahora mismo. Entonces yo creo que da para, Sí, da para un episodio. para un entero. capítulo. ¿Cuánto llevamos? 27 minutos. Está bien. Ya llevamos de 27 intro. minutos. Ya iréis descubriendo a lo largo de este proyecto que yo soy el fan y el defensor número 1 del cine de terror. Entonces, cuando Víctor me mencionó que cierta película, Sinners, para ser exacto, vaya, tampoco vamos aquí a... No gatekeeping. podía entrar en las predicciones de No sé los si... Oscars o ser candidata Yo, en es que alguna categoría. sí, yo la veo candidata en banda sonora, fotografía, diseño de producción, sin duda. Pero Sí. bueno, Sí, el tema de sacar Letterboxd lo podemos dejar para... sí, luego en otro el siguiente momento saco capítulo. Letterboxd, miro las películas de este año y más o hacemos menos... una predicción. Sobre todo por guiar a la gente de cara a lo que hemos dicho, que son 4 meses ahora que se vienen de cine para premios o cine que es muy relevante o que es parte de la conversación, ¿no? Que está bien estar informado para, bueno, pues eso, para estar un poco al día y pues, podemos intentar guiar un poco a la Además, gente. o sea, hacer unas predicciones de los Oscars Ajá. es lo mínimo que podemos hacer Pero en este podcast. O sea, claro, pero, o sea, pero a mí lo que más me gusta de hablar de los Oscars no son los Oscars o quién los gane, que es lo de menos, pero esta cosa de ver quién puede entrar, quién no, al final acabas desarrollando tu propia guía de recomendaciones de un año entero. Sobre todo ahora es mucho más divertido para mí, ahora que los Oscars se han internacionalizado tanto, que han entrado votantes de todo el mundo. Sí que es verdad que tienen este toque un poco más internacional que les hace un poco más entretenidos a la hora de candidatas y de poder ir experimentando un sí poco. que hay más variedad. Que Hay más ahora variedad, ya no sí. es... Hay cierto corte de películas que he visto que me han gustado mucho, que es 100% que no van a entrar, que también se puede hablar de ellas, Y habrá algunas que estarán ahí y será como... What the fuck. pero así como una general picture, como algo así un poco general, se pueden hacer recomendaciones bastante interesantes y de todo tipo. Sobre todo este año, lo que más me ha gustado de este año diría que es un poco también la variedad. Creo que es verdad que gracias a los festivales he visto mucho,
pero también es verdad que he visto muy variado y eso es lo que más me está gustando de este año. Que he visto que algunas de mis películas favoritas de este año son tan diferentes entre sí, eso es lo mejor al final. Y muchas guiones originales. De hecho, 3 de las que más me han gustado. A ver, guiones originales. Una batalla tras otra es una adaptación, aunque un poco libro, de un libro. Pero luego, por ejemplo, Sentimental Value y Sinners son películas totalmente originales. Pero bueno, igualmente, aunque sea una adaptación, Sí, claro, con original hoy en día ya te refieres a algo que no sea un remake. algo diferente. Que yo que no vaya sea al una cine IP, que no y sea no una IP, venga claro. de no sé qué tal, Sí, en fin. que no sea un elemento ya, o sea, como un producto totalmente regurgitado de una mega plataforma, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en cuanto a originalidad estoy bastante contento y... Pero ya hablaremos. Hay Vale, muchas sí, pelis no. de este... Podemos hablar en vez de como solo de premios de películas de este año, en general, que Eso yo creo es. que hay Podemos bastante. empezar, tipo desde Sí. que empezó el año, podemos hacer un repaso Claro. Ajá. Y- Empezar desde las generales y luego intentar ir sacando otras, pero bueno, sí, para otro momento. y lo vamos viendo. Pero bueno, van a ser 8 capítulos. Aquí vais a poder desconectar esos ratitos. 8. Y vais... 8. 8. Me vas a obligar a estar aquí. 8. 8. Así que... Pues nada, chicos. Nos Es un vemos placer, nos vemos en en el siguiente. Eso es.